Buenas tardes a todos, todas, todos, ¿no? Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en nuestra última mesa de nuestro primer día del 16 coloquio de Afroamérica. En esta ocasión, pues vamos a cerrar la jornada de hoy con la mesa 4, abordajes desde la interseccionalidad. Y pues para esta ocasión, pues tenemos aquí unas ponencias que seguramente podrán articularse muy bien con todo lo que hemos venido discutiendo y conversando desde las mesas de la mañana, ¿no? A propósito de la importancia de la experiencia vivida, ¿no? De las luchas antirracistas, de cómo es vivida, sentida también este tipo de opresiones en su imbricación, su intersección con otras violencias y otras formas de resistencia más. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a nuestra primera ponente de la tarde, que es Génesis Adonais Rosa García, que ella es defensora afrodescendiente centrada en iniciativas descoloniales, antirracistas, antipatriarcales y antisexistas. Es asesora experimentada en justicia racial y decolonialidad, con una sólida trayectoria en el fomento del diálogo, el desarrollo de estrategias antirracistas y la provisión de liderazgo estratégico. Es colaboradora experta con diversos equipos y partes interesadas para promover la justicia racial e impulsar el cambio estructural sostenible y colectivo. Y hoy nos va a presentar Descolonizar la percepción del ser negre en México. Y adelante, Génesis. Hola. Sí se escucha. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todas, todos quienes nos acompañan el día de hoy aquí. Muchas gracias por su tiempo. También quisiera agradecer a todas las instancias que facilitan este espacio. Muchas gracias, porque creo que la representación en espacios como esto es sumamente importante en las luchas de las que estamos hablando en este caso. Y bueno, como ya hablábamos un poco desde mi presentación, les comento que mi presentación está enfocada a la descolonización del ser negra, negro, negre en esta espacialidad territorial que es México. Me gustaría comenzar entonces hablándoles un poco de los ejes centrales en los que, con los que abordo este análisis que he venido haciendo desde hace ya un tiempo. Mis acercamientos van más bien centrados desde la descolonialidad, como ya lo dije, pero también tienen un enfoque importante en la herencia colonial y en la violencia estructural, más allá de la violencia que tenemos como más perceptible, como la violencia física en primera instancia. Y en este sentido me gustaría hacer referencia a la sociedad mexicana, pues ya que yo únicamente hablo por mí, porque yo no voy a venir aquí a expresar sentires de nadie que no sean los míos, pero sí quiero compartirles experiencias y luchas colectivas. Es que en México tenemos matices importantes de los cuales hablar cuando hablamos de afrodescendencia e identidad, y esto está absolutamente permeado por la herencia colonial y las herencias violentas que esto tiene desde los procesos coloniales. Así que, pues bueno, al vivir en un entorno y una sociedad hiperviolenta en la que estamos tan acostumbradas a ser testigues de cómo violencia física directa, como en este momento está ocurriendo con los genocidios en tiempo real que están ocurriendo del otro lado del mundo, pero que igual ocurren, y la desensibilización de las sociedades está presente. Este tipo de cosas siguen ocurriendo en espacialidades que están fuera de los entornos que se entienden en los mismos términos en los que se pudieran entender estas sociedades que atraviesan por genocidios y violencias estructurales importantes. Me gustaría decir entonces que para mí y para el sentido de la investigación que he hecho un poco, la identidad es la base fundamental de la que hablamos siempre que nos referimos a la herencia afrodescendiente en México, porque al hablar desde mi experiencia, como les dije antes, me parece sumamente importante recalcar que no existe una manera en la que la identidad afrodescendiente en México se arraiga a quienes pertenecemos a esta sociedad y esta parte de la población. Es decir, existe una insistencia por un blanqueamiento social en la que nos es negada la identidad afrodescendiente, no únicamente por ser no blanca, sino por su erradicación. El acto más importante en este sentido es que siempre se busca la erradicación de la identidad, y esto significa la erradicación de cualquier tipo de
de referencia identitaria, como puede ser color de piel, apariencia, cabello, expresión y otros tipos de expresiones de identidad que pudiéramos abordar. Y esto significa entonces que estos procesos no solamente son deshumanizados y entendidos exteriormente como este otro que no es deseable, sino que se vuelven en cuestiones estructurales violentas importantes en las que la identidad está fundamentalmente enraizada en la existencia de los seres. Entonces, como ya he dicho en muchos espacios en los que me he presentado y lo repito en este momento, yo tengo 27 años, pero citando a una compañera y gran amiga y compañera de lucha brasilera, Bianca Santana, yo soy negra hace 7. Porque hace 7 comencé a construir mi identidad como una mujer afrodescendiente que proviene de una comunidad en Oaxaca que se llama José María Morelos, que estaba absolutamente negada de cualquier tipo de identidad por ser no blancos. Y durante mucho tiempo, y eso incluye mi infancia, yo no entendía por qué éramos diferentes. Porque si bien para mí estar en espacios como los espacios académicos de la ciudad, porque yo tuve la fortuna y el privilegio de que mis padres tuvieran que migrar, que eso no es una fortuna ni un privilegio para ellos, pero que tuvieran que emigrar a la ciudad y entonces así yo pudiera ser la primera generación de mi familia en llegar a la educación universitaria. Esto me permitió entender cómo este choque entre los entornos forjaron mi identidad desde estas diferencias. ¿Y cómo me gustaría transmitirles esto? Pues que principalmente desde muy pequeña yo no entendía por qué las identidades a mi exterior eran tan diferentes. Yo no sabía por qué a la gente le parecía tan increíble que mi cabello fuera como es y que si un día yo me recogía el cabello y me lo podía peinar, me dijeran, wow, o sea, ¿cómo controlas tu cabello? ¿Eso se puede peinar? Y desde ahí es algo tan violento para una niña de 6 años entender que su cabello tiene que ser inmanejable y lo tiene que odiar, que creo que como todas las mujeres afrodescendientes y negras hemos pasado por procesos en los que hemos tratado de alisarnos el cabello, nos arruinamos el cabello y volvemos a lo mismo. Pero justamente a esto me refiero cuando les hablo de procesos identitarios fundamentales vinculados a la existencia de nosotras, nosotros y nosotres, porque entonces no se nos permite conectarnos directamente con algún tipo de memoria o ancestralidad o representación, porque ni siquiera nos vemos representadas en los espacios. Ahora, afortunadamente, desde 2019, con el reconocimiento constitucional, que de eso es otro tema que me gustaría hablar después, tenemos un poco más de presencia y por lo menos se entiende que existimos como personas afrodescendientes pertenecientes a la sociedad mexicana. Pero justamente este sentido de descolonizar el ser negro en México proviene de entender que existe una necesidad fundamental de hablar de las violencias coloniales, reconociendo las violencias coloniales de una manera digna y no solamente como victimizante, sino más bien una manera que nos ayude a reivindicar nuestra existencia y con base en ello podamos forjar nuestra identidad. Porque como ya les dije, yo no vengo aquí a hablar por nadie, pero tengo la fortuna de ser partícipe de espacios hermosos en los que he aprendido mucho de compañeras, compañeros, que me han enseñado que en México tenemos un hueco, un vacío fundamental que tiene una naturaleza identitaria, y que esto nos impide intervincularnos y conectarnos para sostener nuestras luchas. Y para mí eso es muy importante abordarlo en todos los espacios en los que tengo la oportunidad de expresarme, porque si bien el sistema de nominación tiene mecanismos y formas de funcionar en las que se sostiene y se reproduce a sí mismo, también creo que es importante crear nuestras propias formas de sostenernos y reproducirnos desde la identidad como personas afrodescendientes, que no solamente nos ha sido negada, sino que se ha visto en la necesidad de erradicarse. Y con esto también quiero hablar un poco de hacia dónde se inclinan los procesos de blanqueamiento. Perdón, porque los procesos de blanqueamiento en este sentido no solamente se refieren directamente a nuestro color de piel, que eso ya me parece absolutamente violento. Desafortunadamente yo conozco mujeres que viven realmente preocupadas y es algo en lo que sus vidas se centra, que somos mujeres afrodescendientes y viven muy preocupadas porque el rayo del sol les dé, porque están en un proceso de blanqueamiento. Y reconocer e identificar
la razón estructural de esa manera de pensar y de ese gran miedo. No las revictimizo ni los recrimino, simplemente me gusta retomarlo como un ejemplo de lo que intento transmitirles. A mí me parece procesos estructurales muy violentos que en 2024 aún se viven y que las instituciones intentan representar como, bueno, estamos avanzando, o sea, ya los reconocimos, están ahí, espérense, ¿no? ¿Qué más quieren? Y a mí me parece absurdo, además de denigrante, que no solamente se nos niegue el derecho a nuestra identidad, sino que también se nos está negando el derecho a la lucha, porque entonces tenemos que pedir permiso para poder continuar con no solo intervinculándonos entre nosotras, nosotros, nosotres, sino para ser parte de una sociedad a la que inherentemente y naturalmente pertenecemos por cuestión histórica. Y esta cuestión de reconocimiento no solamente va del reconocimiento institucional, sino del reconocimiento digno. Porque una cosa es que el reconocimiento institucional exista y nos digan, ok, perfecto, existen, está bien, ya pueden seguir con sus vidas. Y otra, que se nos reconozca dignamente con la herencia colonial que se tiene y los procesos estructuralmente violentos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Bueno, también me gustaría, entre algunas otras cosas, compartirles, no sé cuánto tiempo tenga, pero me gustaría también compartirles un poco acerca de la huella que existe, gracias, de la huella que existe respecto de este vínculo que aún se mantiene y que proviene de la época colonial, que es el vínculo amo-esclavo. Es muy, o sea, cuando la gente me escucha decir esto en algún espacio, es como, wow, espérate, no volvimos 2 siglos atrás, o de qué estás hablando. Y no únicamente me refiero a nombrarlo como tal en los espacios y decir, ok, la esclavitud todavía existe, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del vínculo per se, de cómo las dinámicas de interacción en los vínculos se llevan a cabo, que siguen teniendo esa misma naturaleza, que se sigue percibiendo a las personas no blancas como aquellas que tienen que servir a las blancas. Y no solo que las tienen que servir, sino que no tienen el derecho, por ejemplo, a ser bonitas, no sé, en las cuestiones de la violencia estética, o de llegar a ciertos grados académicos, porque ¿cómo? Si no son una persona blanca. Y estas cuestiones que al hablar de violencia no se habla solamente de manera subjetiva, sino que son la consecuencia de la producción y reproducción de un sistema que está sustentado directamente en procesos coloniales estructurales que son ahistóricos, sí, pero que tienen una herencia histórica importante. Con esto creo que me gustaría ir cerrando, nada más como reforzando la manera en la que éstas se hipervinculan con los paradigmas y estigmas coloniales desde la necesidad inculcada y cada vez más representativa de blanqueamiento de las sociedades. Y con esto no solamente hablo de las poblaciones afrodescendientes, sino de las personas indígenas, de las personas originarias de cualquier población, que se implante esta necesidad de ser blanqueadas. Y no solo se implanta la necesidad de ser blanqueadas, sino de cumplir con estos estigmas, paradigmas y necesidades específicas que una sociedad y un sistema colonial como en el que vivimos produce, reproduce y crea la necesidad de llenar. Creo que con eso iría cerrando un poco, y además de en este momento también hablar rápidamente de la organización que estamos iniciando en estos momentos en mi comunidad, que se llama Aquilombarnos, que tiene un poco de herencia de compañeras brasileras que quiero mucho y que me enseñaron mucho de lo que es aquilombar en esta vida, y es crear espacios en los que podamos crear conciencia segura y espacios en los que podamos desarrollar y reforzar nuestra identidad, que es por lo que yo estoy luchando en estos momentos. Es un espacio que le tengo mucho, mucho amor, es muy personal. Esperemos que pronto se pueda seguir desarrollando de la mejor manera, y también un agradecimiento y para ustedes un saludo de parte del profesor Israel Larrea, fundador de África AC, en el espacio que he estado mucho tiempo y que también me ha heredado mucho conocimiento, mucho amor, y me ha dado la posibilidad de estar en espacios muy importantes. Un saludo para ustedes de su parte y también un agradecimiento. Creo que eso sería todo por mi parte hasta ahora, y si tienen alguna duda o algo, creo que habrá un espacio de preguntas en el que me los pudieran hacer saber. Gracias. Gracias, Génesis. Te quedaron minutos de sobra, pero los recuperamos ahorita. Ok.
Bueno, pues vamos a pasar ahora con la presentación de nuestra compañera Andrea Sousa da Silva, que ella es maestra y doctoranda en Ciencias de la Información por el programa de posgrado en Ciencia de la Información de la Universidad Federal de Santa Catarina. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad PUIC. Licenciada en Biblioteconomía por la Universidad del Estado de Santa Catarina, presidenta de la Asociación Catarinense de Bibliotecarios, gestión 2021-2023, investigadora asociada del Núcleo de Estudios Afro-Brasileños de la Universidad del Estado de Santa Catarina, miembro del Grupo de Investigación, Representación y Organización del Conocimiento y del Grupo de Investigación Laboratorio de Investigación en Información Antirracista y Sujetos Informacionales. Bueno, y en esta ocasión nos va a presentar la ponencia titulada Tejiendo Saberes Entrelazados, apuntes críticos para una bibliotecología interseccional y equitativa. Buenas tardes a todas, a todos e a todos. Graças, Berenice, pela apresentação. Eu também tenho uma apresentação minha, como fazemos em Brasília, quando nós outros estamos em espaços que poucas pessoas nos conhecem. Então, passarei dessa lâmina. Seguinte, por favor. Bueno, como disse há pouco, né, esta sou eu. Em Brasília também temos costume de alguns espaços que temos pessoas que não nos conhecem, de nos apresentar. Principalmente, possamos pessoas negras, mulheres negras, investigadoras negras, que por muito tempo em Brasília estávamos invisíveis. Então, essa também é uma iniciativa de nós outros, investigadoras negras em Brasília, de nos apresentarmos e não apenas de falarmos sobre nossas experiências como investigadoras, como ativistas, etc., mas também para mostrar nós outros nossa face, que também em Brasília passamos por esse processo de invisibilidade, ao ponto de muitos de nossos alunos, muitos de nossos colegas não conhecerem nossas produções acadêmicas, mas não conhecerem nossos rostos, né? Então, peço a Berenice que passe para a seguinte. E acá inicio minha apresentação para dizer para vocês porque eu, uma mulher negra, licenciada em bibliotecologia, uma bibliotecóloga que atua em Brasília há mais de 20 anos como gestora de unidades de formação com bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares, dentre outras, né? E também por atuar em movimento associativo, movimento político de bibliotecólogos brasileiros há mais de 10 anos também. E essa minha apresentação é tantito de minha tese de doutorado, que estou escrevendo há 3 anos, né? Por isso estou aqui em México também para poder conhecer pouco de contexto do acesso à informação, assim também como contexto de acesso à informação pelos afro-mexicanos e indígenas mexicanos também.
¿no? Entonces, apresento para ustedes esse primeira lâmina que llamo de Buscando Ter Saberes Encruzilhados, algumas evidências, porque aqui quero que vocês compreendam tantito do que é essa minha pesquisa, né? Porque eu, uma bibliotecóloga brasileira, estou estudando feminismos negros, porque eu estou estudando interseccionalidade, né? Então, esse estudo ele tem como objetivo apresentar a interseccionalidade em campo de la bibliotecologia, e aqui demarco a bibliotecologia brasileira, que este é o campo que mais domino, que mais tenho conhecimento também. Apesar que também queria ter um pouco mais de tempo para conhecer a bibliotecologia americana, para tomar conhecimento de como meus colegas atuam em las bibliotecas mexicanas, assim como também na formação de bibliotecólogos mexicanos, né? E também apresentarei para vocês que este é meu objetivo de pesquisa, de investigações, também está relacionado com a busca de reflexionar sobre como esta teoria social crítica e também uma ferramenta analítica que é a interseccionalidade pode dialogar com o âmbito bibliotecário e também permitir que este campo desenvolve visões mais críticas em relação com o mundo social. Mais adelante, vou também apresentar para vocês um cenário de bibliotecologia brasileira, né? O seguinte, por favor. E também para dar continuidade, tenho sempre perguntas a ser, né? Por que plantear perguntas? Por que señalar alguns objetivos, né? E as perguntas que eu tenho em relação a esta pesquisa, né, questões que me motivaram a querer escrever uma pesquisa, iniciar uma investigação que também tenha como um propósito identificar, né, de que forma que a bibliotecologia brasileira se relaciona com as populações, de que forma que a bibliotecologia brasileira, que é um campo social, se relaciona com contextos sociais diversos que há em Brasil. Então, hablo na primeira pergunta. De que forma a bibliotecologia, por ser uma ciência, um campo social e político, pode permanecer inerte aos contextos de desigualdades sociais, visto que esse é um retrato presente na estrutura da sociedade brasileira, né? Então, nesses 20 anos que atuo como bibliotecóloga em Brasília, percebi que em alguns contextos sociais, Brasília é muito grande, muito diverso, pero é um país muito desigual, não? Então, vi nesses 20 anos de atuação que muitas bibliotecas, inclusive bibliotecas públicas, elas têm um contexto de dificultar o acesso à informação, por exemplo, para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, para as pessoas que vivem em contexto de vulnerabilidade social. Então, como é que nós outros podemos atuar num contexto onde nós não contribuímos para diminuir as desigualdades sociais ao promover o que deveríamos fazer, que é promover um acesso para as pessoas negras, para as pessoas que estão em contexto de vulnerabilidade social, para as pessoas que não sabem ler, para pessoas que não têm um contexto de trabalho, né? Que esse contexto social em Brasil, por exemplo, né? Trago também outra pergunta, que é como podemos fazer para combater o racismo estrutural, que é um sistema opressor que estrutura a sociedade brasileira, né? Então, como nós outros bibliotecários podemos combater o racismo estrutural, assim também como o patriarcado, o capitalismo, que são sistemas que estruturam nossa sociedade e que também, ou melhor, que provocam as desigualdades sociais, né? E como é que nós outros que somos pessoas que trabalham no campo social, podemos também construir mecanismos, estratégias para combater
as desigualdades sociais e criar a equidade social, né? E, por último, como que a biblioteconomia brasileira deve investigar esses marcadores sociais, né, de raça, de classe, de gênero, para fortalecer os aspectos e abordagens dos pensamentos e conhecimentos de grupos invisibilizados, porque esses grupos raciais, por exemplo, também são produtores de conhecimento, não? E por muito tempo também vi em las coleções de bibliotecas brasileiras que não havia livros de pessoas negras, que não haviam livros de pessoas indígenas, que não haviam livros, né, que tratassem da cultura e da história de pueblos negros e pueblos indígenas brasileiros. Então, dessa maneira, da forma como nós construímos nossas coleções, impedimos que pessoas negras e pessoas indígenas acesse tuas próprias culturas, tuas próprias histórias. E isso são histórias, são informações que compreendem a história do povo brasileiro, não? Então, a seguinte, por favor. Dando conhecimento, dando continuidade, né? Trago primeiro alguns pontos, né? Pode passar? Sobre a interseccionalidade. Como falei inicialmente, né, a interseccionalidade é uma ferramenta analítica e é também uma teoria social crítica. De acordo com essas autoras, essas intelectuais negras, e aí aqui fiz questão de trazer apenas 4 autoras negras, mas trouxe aí 2 intelectuais afro-americanas, né, Audre Lorde, que também era uma bibliotecóloga, assim como eu. Então, falar de Audre Lorde é para mim muito importante por conta de todo o seu trabalho, toda a sua militância, todo o seu ativismo, né, antes de ser essa mulher que para o movimento feminista e movimento de gênero em geral é muito importante, né? Também atuou como uma bibliotecóloga em Estados Unidos, não? E como bibliotecóloga também Audre Lorde também tinha essa mesma inquietude que eu tenho, ou melhor, as muitas inquietudes que eu tenho, né? E Patrícia Hill Collins, que é uma intelectual que estuda interseccionalidade e de uma maneira muito didática, muito sensível e muito atenta, né, para dizer para nós outros que a interseccionalidade de fato pode ser uma ferramenta usada nesse contexto de que nós outros estamos, né, no contexto de transformações epistêmicas, né, que eu quero muito também concluir minha tese de doutorado. E trago também 2 intelectuais da América do Sul, né, Lélia Gonzalez, que é minha contemporânea, acredito que muitos de vocês conhecem, Lélia Gonzalez, por sua representatividade também, e Mara Viveiros, que está viva ainda, graças a Deus, uma intelectual colombiana, né? Então, essas 4 pessoas negras, né? O que dizem essas feministas negras, né? Antes de ser intelectual, elas são feministas negras. Então, para elas, né? Nos dias, né? Lá a oportunidade de conectar com estruturas sociais. Então, a interseccionalidade, ela nos dá esse entendimento, né? Desse contexto interseccional das estruturas sociais de raça, de gênero e de classe, e também ver problemas sociais destacados pelos movimentos sociais, não? Então, as ideias que los reproduzem como os sistemas que se cruzam, como divergem, e además desde uma perspectiva analítica, que assim podemos usar a interseccionalidade, e também nos permite construir novas possibilidades para lograr a justiça social. La seguinte, por favor. La seguinte. Aqui trago duas afirmações de 2 bibliotecólogos brasileiros, né? Sim, graças. Onde primeiro Balum,
nós vimos ali uma citação de meu colega chamado professor Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, que era um professor em Universidade de São Paulo, onde ele diz que, num trabalho que ele escreveu há algum tempo, diz que a atenção sobre o hecho de que as bibliotecas, por regra geral, funcionavam em comunidades para favorecer o fortalecimento da classe dominante, transformando as bibliotecas em hegemônicos e excludentes. Então, não é apenas um ponto de vista meu, mas de outros bibliotecólogos brasileiros que dizem, né, o quanto que as bibliotecas brasileiras são bibliotecas que contribuem para fortalecer a classe dominante em Brasil, né? Na seguinte, por favor. Aqui trago um pensamento de outro colega, dois colegas, na verdade, de Valério Campos, que dizem que nossa questão não está apenas em contexto de atuação do bibliotecário brasileiro, mas também na formação desses bibliotecólogos brasileiros, né? Então, eles dizem que há a necessidade de promovermos, por exemplo, uma educação antirracista nesse processo de formação, né, para que as relações sociais brasileiras estejam também presentes na formação de novos profissionais, para que esses profissionais, quando concluírem seu grado, forem trabalhar em bibliotecas brasileiras, tenham esse conhecimento de que estamos trabalhando num contexto de desigualdades sociais e que podemos fazer para combater essas desigualdades sociais, não? Na seguinte. E aqui trago para concluir os pensamentos desses cenários da biblioteconomia brasileira, um trecho também de outra colega, né, que diz que para que as bibliotecas, né, alcancem, né, sua máxima potencialidade, porque também há em Brasil um contexto que é uma consequência desse ato, dessas práticas bibliotecólogas em Brasil que não são alinhadas ao contexto social do Brasil, é que a sociedade brasileira também não nos reconhece como profissionais, como, por exemplo, médicos, advogados, jornalistas, psicólogos, né? Para a sociedade brasileira, os bibliotecólogos não têm essa mesma significância e importância para eles como esses outros profissionais, né? Então, essa minha colega diz que para que nós outros podemos alcançar seu máximo potencial quando incluem a agenda de debates sobre as lutas sociais atuais e historicamente reivindicados, como as barreiras de acesso para as populações marginalizadas, incluindo diversas formas de exclusão social e aquelas criadas historicamente em função da raça, da classe, de gênero, da etnia, idade, condição física, orientação sexual, níveis de desenvolvimento, posição da economia global, entre outros, né? E aí chegamos a outras críticas por uma biblioteconomia interseccional e qualitativa. Sim, concluindo. Então, por conta do tempo, e vou respeitar a próxima colega também. Próximo, por gentileza. Para que nós outros podemos compreender como a bibliotecologia brasileira precisa cambiar de maneira de como atua em sociedade brasileira, é necessário, né, essas 4 notas críticas, mas vou falar apenas de uma, né, uma agenda guiada pelos direitos humanos, a justiça social, racial, de gênero e epistêmica, né? Próximo. E para que, né, assim, pretendo, em minha tese, apresentar uma bibliotecologia com essas características, né, que ela tenha uma perspectiva interseccional, né, de acordo com os conceitos do que é interseccionalidade, que seja inclusiva, que seja crítica social, que tenha uma crítica social. A partir dessa crítica social, aplicar seus produtos e ofertar seus serviços de informação para a população brasileira também, né? Possa também promover um empoderamento comunitário para as bibliotecas que atuam em contextos de periferia em Brasil. Temos muitas bibliotecas comunitárias em Brasil, não? E também contribuir para a educação em consciência social e, por fim, ser colaborativa. Então, para mim, a bibliotecologia interseccional, uma bibliotecologia brasileira,
precisa ter essas características para que a biotecnologia brasileira, de fato, possa contribuir para a política social, para o contexto econômico e para derrubar, quebrar, romper, né, com o racismo e com o patriarcado e também com as questões de classes em meu país, um país tão grande que é o Brasil. Para quem não conhece, convido a conhecer, né, que é um país problemático, complexo, mas também muito bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra tercera y última ponencia de la mesa y pues tendremos un buen tiempo para dialogar, para intercambiar sus preguntas, comentarios, intervenciones. Entonces, bueno, les presento ahora a Sol Ángel Rodríguez Pérez. Ella es originaria de Taxco de Alarcón, Guerrero. Es tesista de la licenciatura de Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, donde realiza su trabajo de titulación llamado El cuerpo desvestido, una mirada a los imaginarios raciales y las representaciones de mujeres africanas e indígenas, siglos XVIII-XX, desde una perspectiva, este trabajo antirracista y descolonial. Además, ella es parte del proyecto El Cambio Social y el Archivo Indígena Otomí, etnografía histórica de la transformación del Valle del Mezquital, dirigido por el doctor Raúl Hernán Contreras Román de la UNAM. Y sin más, bueno, Sol Ángel hoy nos va a presentar Más allá de la imagen, mujeres africanas e indígenas en la escena de la representación colonial. Muchas gracias, igual por su presencia, también a las personas que hacen posible este tipo de lugares y espacios. Y bien, para mí es menester comenzar con mi lugar de enunciación. Precisamente, como van a ir dándose cuenta, las mujeres que yo aquí remito, pues pertenecieron a grupos y orígenes étnicos con los cuales realmente yo no me identifico. Entonces, mi interés dentro de este tipo de temáticas, precisamente como abordo cierta parte de concepciones del cuerpo, es porque al igual que estas mujeres, yo también poseo, habito, siento y vivo mi cuerpo, mismo que ha sido incidido por opresiones que le han disciplinado y también le sexualizan. Aunado a ello, quiero decir que no intento dar voz a estas mujeres porque yo parto de la idea de que ellas mismas, pues, tuvieron y tienen esta propia voz para expresarse y ser escuchadas. Lo que me interesa contribuir precisamente es a las críticas a sistemas raciales, colonialistas, androcentistas que forman parte pues de la experiencia que viven muchísimas mujeres día a día y pues no solo actualmente sino en el pasado. Por lo tanto, quisiera decir mis objetivos, que para esta presentación, esta ponencia, me gustaría a mí traer ciertas revisiones que yo he hecho acerca de representaciones documentales y visuales, tanto siglo XVIII, XIX y XX, pues para entender también que han sido y han contribuido a una lógica y política que pues clasifica y pues trata de un mejoramiento racial, muy entre comillas. Aunado a ello, quisiera ver si es que dentro de estos discursos pues se incide en algún momento de hablar acerca de cuerpos de estas mujeres, tanto indígenas y africanas. Por lo tanto, quisiera yo mencionarles cómo es que he ido tratando de desarrollar este pues trabajo de titulación y para lo cual uso 3 ejes principales, los cuales serían la vestimenta, utilizándola como fuente más de información, el cuerpo, que aquí debe de ser entendido desde la interseccionalidad, asimismo como las representaciones, y aunado a ello el contexto. Pero en este caso, yo entiendo que para poder imbricar precisamente estas ejes, esferas que pues estoy tratando de conjuntar, dentro de ella, estos intersticios podemos encontrar que entre relación vestimenta y cuerpo, esta vestimenta puede ser entendida como un fenotipo extendido o también como marcador racial. Entre la relación cuerpo y representación, pues necesariamente todos estos imaginarios que se iban desarrollando en las distintas temporalidades debían de tener un medio para tener que ser difundidos, discutidos. Y por lo tanto, esto yo lo debo de contextualizar totalmente en
la época en la que yo quisiera abordarlo. La siguiente, por favor. Y por eso mismo yo quisiera comentarles cómo es que estoy tomando como mis principales conceptos. Y quisiera iniciar precisamente con los 3 ejes principales, que sería cuerpo. En este caso, mis primeras revisiones me llevaron a tomarlo desde lo que Alan Corbin pues, nos menciona que es, y se puede tener idea de cómo comprender el cuerpo, como esta serie de sensaciones, pero también ficciones, porque al final de cuentas son representaciones mentales que se van formando colectivamente desde el inconsciente, pero también que pueden ser tanto construidas y modificadas. Nos damos cuenta que claramente a través del tiempo, pues no hay muchas cosas que se van a ir cambiando, otras tal vez sigan sus reminiscencias. Pero ahora, si yo quisiera precisamente ya abordarlo desde esta perspectiva antirracista, me encuentro con esta idea de Elsa Muñiz, que necesariamente lo debo de someter a una interseccionalidad, ciertamente con otros marcadores como puede ser la raza, la clase y el género. Tomando justo al cuerpo como experiencia más allá de lo biológico, aunándolo con lo cultural y lo histórico. Es decir, por eso yo pongo en mi título un más allá de la imagen. Siguiendo con esta idea, por representación, retomo desde los estudios culturales a Stuart Hall, que realmente más allá de que estas representaciones sean como un espejo de la vida diaria, nos van a dar la idea de qué valores se proyectan a través de estas representaciones, sus significaciones simbólicas, su subjetividad y los códigos que se manejaban dependiendo de las temporalidades. Asimismo, por vestimenta. ¿Qué es lo que voy a estar entendiendo por vestimenta? En este caso, toda aquella prenda, yo pongo entre comillas textil, porque no tengo así como la certeza de decir sí, todas las prendas que se utilizaban tanto en el siglo XIX hasta al XX, pues van a ser siempre de textiles, ¿no? Así que toda aquella prenda que pueda cubrir pues el cuerpo. Y dentro de mi investigación yo los quiero comprender también como marcadores raciales y fenotipo extendido. En este caso, por marcador racial, lo que estaría comprendiendo es de que se hace como una extensión más del cuerpo en donde se tratan de ejemplificar pues divisiones o individualidades, también entre personas o incluso hasta grupos. Es un indicador tanto de identidad grupal, del rango de clase social o de los sujetos que pues la utilizan y la aportan. En este caso, si les interesa tal vez esto del fenotipo extendido, van a poder encontrar que la persona que acuña este término es Richard Dawkins. Pero yo recupero para esta investigación a Rebecca Earle, quien dice que pues para esta época colonial, tanto la práctica religiosa, la dieta o también el estilo de vestir va a ser un fenotipo extendido, tomando también en cuenta pues el cabello, marcas corporales. En este caso van a ser estos marcadores que van a ayudar a definir claramente categorías raciales, poniéndolo como ella lo dice, abrosita, indio, blanco, negro, mulato, etcétera. Y para esta idea de imaginario racial, ya recuperando un poco más a las epistemologías del sur, pues vamos a entender que es justo este imaginario que toma a la cultura, grupo étnico o a una etnia, y a través de esto va a naturalizar y jerarquizar ciertas diferencias entre poblaciones o también entre contingentes individuos. Se van a compartir nuevamente de manera colectiva y a partir de ellas se puede identificar, reconocer o ubicar también a grupos humanos. La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, yo tomo para esta ponencia tanto fuentes que puedan ser documentales, pero también me centré en lo visual, porque me parece que a través de ellas, díganse cuadros o pinturas de castas, fotografía etnográfica, daguerrotipos, postales, pues podemos ir viendo también la idea que tienen pues estas personas que se han dedicado como que a representar o a tratar de ilustrar a la otra edad.
La siguiente, por favor. Por lo tanto, traigo unos ejemplos. Podrían ser como que lleno de texto esta diapositiva, pero me parece importante resaltar las partes que ya tienen en rojo y también la que está subrayada en morado. En este caso, principalmente partir de la idea de que estas personas viajeras, que en su mayoría fueron varones, pues en algún punto trataban de satisfacer y sean curiosidades o intereses. Por lo tanto, podríamos decir que son como que estos receptores tanto de arquetipos, forjadores de estereotipos. En este caso, en el primer recuadro, se está hablando acerca de las mujeres negras, mulatas, de la Nueva España. Del otro lado tenemos la comparación de cómo es que habla dentro de la misma página acerca de una mujer indígena. Si se pueden dar cuenta, en el primero, en el caso de mujeres negras y mulatas, afrodescendientes, inciden más en cuestionar por qué se visten de esa manera, cómo es que lo portan, si es que les das adjetivos como lascivas, que son muy provocadoras. Si se dan cuenta, inciden demasiado en la manera de sus cuerpos. Pero si vemos del lado de las mujeres indígenas, es como de, ay, tal vez desde un paternalismo, es como de, ay, pobrecitas indígenas inocentes, ¿no? También creo que eso aunado a la idea de esta religiosidad y decir que las personas naturales eran muy ingenuas o inocentes. La siguiente, por favor. Esta diapositiva precisamente la recupero para hablar del caso indígena, en donde Julieta Pérez Monroy, igual en su investigación, hace como cierta recopilación de cómo es de que para el caso de las mujeres indígenas va a importar muchísimo el estatus. En este caso, para las mujeres que son de familias pipiltin o de familias principales, pues va a ser muchísimo más sencilla la asimilación de estas mujeres hacia una sociedad diversa, donde ya convivían personas españolas, personas negras, afrodescendientes, personas indígenas. Entonces, igual si nos vamos dando cuenta, es como hacer esta diferencia entre si una persona vivía en la ciudad o vivía en el campo, qué era lo que portaba, si era tal vez de mejor calidad, con diversos diseños, o como tenemos ahí escrito, había muchísimas mujeres que todavía pues andaban descalzas. Entonces, la diferencia tal vez en discursos, en mujeres africanas, afrodescendientes, incidían sí o sí, no solo en la manera en que portaban y vestían, sino mencionando características corporales. Mientras que en mujeres indígenas era más cómo lo portaban y tal vez describirlas, pero no como que transgrediendo ese ámbito de lo corporal. Para la siguiente imagen tenemos entonces ejemplo de lo que realmente diría Pilar Gonzalo, que en este caso todas estas producciones visuales sí sirvieron para tratar de representar tal vez una diversidad étnica dentro de la Nueva España, pero que realmente no lo deberíamos de tomar al 100% como un espejo de lo que va a estar sucediendo, porque en la práctica va a ser totalmente diferente. Ahora, hay una parte normativa en donde, por ejemplo, a las mujeres africanas, afrodescendientes, se les impedía usar cierto tipo de prendas. En este caso nos damos cuenta de que, a este tipo de personas que pertenecientes a XY etnia, pues eran, trataban de ser más normadas y con la intención de que no completaran como al 100% una identidad o convivencia con mujeres tal vez indígenas. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de un cuadro del Museo Franz Mayer. Es una imagen como de espacios campestres. La traigo a colación precisamente porque tanto la pareja de en medio como la de su extremo izquierdo tratan de representar, según la descripción que tiene la placa del museo, de representar a personas indígenas y negras. En este caso, si se dan cuenta, podemos darnos a entender de que hubo también blanqueamiento al momento de representar a estas personas a la otredad y que realmente, si nos damos cuenta dentro de las imágenes, no parecen encarnar realmente cuerpos racializados. O sea, dentro de la producción de estas representaciones va a haber sí o sí un blanqueamiento. La siguiente.
ya entrando más a siglo XIX, yo recupero este trabajo de Mónica Lisbeth Chávez. Ella hace una revisión dentro de la revista Educación Física, pero precisamente ya enfocada hacia mujeres indígenas. Aquí comenzamos a ver ciertos borramientos de personas negras y afrodescendientes dentro de la historia de México, porque realmente esta revista era, sí, para la sociedad mexicana, pero más que nada como de tu persona indígena, tu mujer indígena debes de ser de la siguiente manera, o debes de tratar de alcanzar ideas de blanqueamiento, ideas humanistas occidentales, en donde prácticamente las delegaban nuevamente y a través de estas representaciones como a mujeres como instrumentos de trabajo, mujeres que están para maternar, para cuidar y para prácticamente las tareas del hogar o del trabajo, del campo. Como podemos darnos cuenta, a la manera en que se representa a estas mujeres, nuevamente, tal vez sus ropajes o no están presentes, o siempre al lado de esta figura masculina, varonil. Pero si se dan cuenta, si no es que la mayoría están todavía de rodillas, como que todavía en un plano más bajo, como a comparación de cómo se representaba a este hombre indígena. Y con la siguiente diapositiva me gustaría ya entrar a lo que es siglo XX, en donde María Dolores Ballesteros Páez, que se ha dedicado pues a revisar muchísimo archivo de fotografía etnográfica, nos cuenta de que la antropología también tiene este pasado oscuro, ¿no? Donde precisamente se representaba lo que el investigador o la investigadora quería que se viera de lo que probablemente vio en campo. Pues todavía, si nos damos cuenta a través de estos ejemplos, podemos ver que tanto fotografías, cuadros de castas, y haciendo esta diferencia entre temporalidades, pues muchos todavía sirvieron precisamente para marcar estas diferencias raciales y con discursos que perpetúan todavía este tipo de ideas o concepciones acerca de las mujeres africanas e indígenas. Pues si lo traemos como que a discusión, es todavía ver de esta idea de que se ha exotizado y desde la curiosidad y de la atracción que se tiene a lo diferente, pues se ha abordado como que este tipo igual de representaciones para investigaciones. Este es lo que yo estoy tratando de desarrollar para precisamente mi tema de tesis, de titulación, y esto sería todo por mi parte. Gracias. Pues muchas gracias a las tres, ¿no? Creo que en general todo el día de hoy, todas las mesas que tuvimos, las presentaciones, aludían a esto que voy a mencionar, pero especialmente en esta, a un llamado, pues a una especie de conspiración de infiltrarse, de infiltrarnos en la academia, ¿no? De tomarla por asalto, ¿no? De aprietarla, de no pedir permiso, sino tomar la palabra. Y creo que eso es importantísimo en absolutamente todas las disciplinas de la academia, fuera de la academia, ¿no? En las calles, en las casas, analizar la manera en la que vemos las imágenes, lo que leemos, ¿no? Incluso cómo están dispuestos, organizados los libros en una biblioteca, ¿no? Creo que desde ahí nos da para repensar muchísimo en la necesidad de conceptualizar acá, recurriendo a las metáforas botánicas de las que nos hablaba María Antonia hace un rato, de estas ramificaciones que tiene también el antirracismo, ¿no? Que muchas veces son más subterráneas, pero no por eso pues no son bien potentes, ¿no? Y bueno, creo que no sé si hay alguien que tenga un comentario, una pregunta. Yo agradezco las presentaciones belísimas. Muchas gracias por los ensinamientos. Tengo un cuestionamiento a colega Andrea, mi colega del Brasil,
que está acá en México a estudiar. Su tema es muy interesante, Andrea. Me instiga además. Durante muito tempo tratamos do poder simbólico que impede a las personas, sobre todo los cuerpos negros, para acessarem determinados locales. Sabemos que esta é uma realidade. O questionamento é o que segue. Nestes ambientes, em especial, de difusão direta do conhecimento, bibliotecas, por exemplo, é uma exemplar estudiosa para tratar do assunto, como consegues mensurar esta ideia de poder simbólico que funciona como uma barreira para os corpos negros acessarem também o conhecimento em estes espaços, também lidos como espaços de dignidade, por serem, por óbvio, acesso, lugares de acesso à informação. Gostaria de te ouvir pouco a respeito disso. Obrigado. Muchas gracias. Gracias por sus ponencias. Primero voy a empezar con Génesis. Hay que empezar por el inicio. Génesis, qué nombre, ¿no? Génesis Adonai. Sí. Bueno, perdón, primero no escuché toda la ponencia ahí, pero desde mi casa ya el título de tu ponencia me llamaba la atención, cómo descolonizar la percepción de ser negro en México. Y yo estaba pensando, bueno, yo desde el Congo, yo soy del Congo, en el Congo nadie me decía negro, ¿sí? Nadie me decía negro, en África nadie te dice negro, bueno, tal vez en Sudáfrica, y o ya en los países árabes del norte ahí de África. Pero nosotros en el Congo, en Tanzania, esos países donde casi 100% somos negros o de ese color, nadie se dice negro, ¿no? Y llego aquí, pues tenía muchos problemas como para reconocer esto, ¿no? Y también en Brasil igual hasta alguien me dijo, pero tú eres negro, ¿por qué vas con esa gente que es blanca y habla francés? ¿Tú sabes por qué hablan francés? Porque ellos tuvieron el chance de ir a la escuela, ir a Canadá, a Francia, a estudiar, etcétera, ¿no? Y para mí hablar francés es lo natural, es normal, ¿no? No tiene que ver con que uno sea negro o no, porque es nuestra lengua, es lengua oficial en el Congo. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo yo, si tal vez tengo también que descolonizar? No sé, son inquietudes que estoy colocando aquí y me digo, si tengo que descolonizar mi percepción de ser negro, y si yo nunca crecí con eso de que soy negro, o que hay un negro por ahí. Y otra cosa, ¿qué tengo que hacer yo en México, por ejemplo? Que yo no necesito decir que soy negro o no. Me leen luego, como dice Rita Segato, que el color te mienta, te anuncia, ya dice quién eres. A mí aquí nadie me pregunta si dice de dónde soy, pero nadie espera que yo diga que soy de Alemania, ¿verdad? Claro. No, nada más dicen, ¿Cuba? No. ¿Colombia? No. ¿Haití? No. ¿Brasil? No. Entonces, ¿dónde? Entonces, ¿quién debe descolonizarse en cuanto a lo negro? ¿Los afromexicanos, los negros afromexicanos? ¿O los negros que están aquí, que llegaron? Y ahora en México, los que no saben, tenemos un grave problema aquí de la migración. Y desgraciadamente entre los que han llegado más acá, hay también negros, hay muchos, ¿no? Haitianos, hondureños o cubanos. Y ya casi se está cambiando, eso te ven. Dice, antier yo fui a
Cuatro Caminos, estaba buscando, es una estación del metro que está al final de la línea 2. Estaba buscando un lugar, pregunté a un chofer ahí de autobuses, ese lugar, me dijo, están yendo ahí donde los mandan, ¿no? Le dije, ¿nos mandan dónde? No, ahí donde los manda para buscar sus papeles. Luego entendí que se estaba refiriendo a migrantes. Le dije, no, no somos migrantes, estoy buscando un hospital. Bueno. Entonces, está cambiando también esto, como ven a un negro ya es un migrante, es un sin papel, ¿no? Sí. Es un ilegal. Sí. Entonces, esto es toda esa reflexión, preguntas que me hago, cómo descolonizar esto. En Temisco se estaba hablando del intercenso que viene, que hay muchos negros que son leídos así o que desde fuera pueden ser leídos así, pero pasa el entrevistador, hasta se enojan. ¿Por qué quieres que diga yo soy negro? No soy negro, como me decía ahorita Beniuye, que en Oaxaca alguien le dijo, es que yo soy oaxaqueño o soy oaxaqueña, se acabó. ¿Por qué quieres que diga yo soy negro? Exacto. Entonces, esas son las reflexiones y preguntas que traigo aquí. Y Andrea, pues el tema, bueno, quería escuchar tu opinión. Por ejemplo, yo soy de una universidad que se llama el Colegio de México aquí, que, bueno, los que no conocen el colegio, ahí hay hasta torniquetes, hay policía para entrar. Sí. Hoy en la mañana nos estaba diciendo, bueno, ya, ¿cómo queremos que los movimientos sociales entren también a la universidad? Si hay torniquetes, hay todos los controles ahí. Les dije, eso es nada, en el colegio hay policía. Sí. Todavía no es nada eso de torniquetes. En el Colegio de México hay policía en la entrada, ¿sí? Y luego, ¿cómo yo puedo descolonizar o puedo incidir en el acervo que tenemos, si también los profesores tenemos libertad de cátedra? ¿Quién va a hacer posible que se cambie nuestro acervo, que haya más presencia también de los nadies, como diría Francia Márquez, ¿no? De esos nadies que escriben o que están o no y no están? ¿Cómo hacer, no? Esto. Mi pregunta, más que todo, tiene que ver, no es una pregunta, tiene que ver con una provocación, Génesis, y era cuando mencionabas la naturaleza identitaria de México. Y me hacía mucho sentido, más bien me invitaba como también pensar en la naturaleza, si bien siempre como que hemos naturalizado, ¿no? ¿Qué es la naturaleza, ¿no? Como que tenemos como como una imagen, o sea, incluso la gente de a pie, ay, la naturaleza, ¿no? Y todas esas hacen parte de unas construcciones coloniales, ¿no? Pensaba en la presentación que hiciste donde estabas analizando, ¿no? Y la compañera decía que no cubren su cuerpo solo con material textil. Entonces, como que pensaba en esa naturaleza de la identidad, ¿no? Pensándola desde otra vez poniendo esa naturaleza en esa cosa que fue inventada o que fue descrita y que en la cotidianidad sigue siendo como, ay, la naturaleza, ¿no? Entonces, como que me lo llevo a seguir reflexionando, porque sí parece muy, muy inocente, como muy sutil, sí, claro.
pero es muy complejo. Muchísimas gracias. Hola, pues muchas felicidades y muchas gracias por sus presentaciones. A mí me gustaría comentar un poco sobre el tema de la invisibilización de lo afro y de las personas negras afromexicanas en México, y un poco por la línea que estaba comentando la compañera sobre lo que naturalizamos, ¿no? Y de dónde viene como esa naturalización. Y me llamó mucho mucho la atención el tema de la compañera Solange, porque me parece que reconstruir lo que pasó en la vida novohispana es una cuestión muy compleja. Y justamente la vida cotidiana, ¿no?, de las personas africanas en Nueva España, pues sí están las pinturas de castas, ¿no? Y están como estas cartas de viajeros, pero me parece como un trabajo titánico, ¿no? Como reconstruir esta parte, porque hay mucho perdido, ¿no? Y a mí hace poco estaba también indagando, hay unas cuestiones y hubo algo que pues sí me causó como mucho, pues ahí me causó mucho ruido, ¿no? Porque hay una autora que se llama Enriqueta Vila Vilar, hasta lo apunté, ¿no?, que menciona que durante la vida novohispana justamente se obviaba mucho la presencia de los negros y mulatos, ¿no?, en la Nueva España, al contrario de los indígenas. Entonces, esto a veces se ha leído como que se obviaba o se invisibilizaba por la cuestión del racismo, ¿no?, o de esta opresión. Pero Enriqueta Vila mencionaba que se obviaba porque estaban completamente integrados a la vida novohispana. Entonces a mí me sacudió mucho eso, porque dije, bueno, a lo mejor integrados, pero claro, desde la opresión, ¿no?, y desde la esclavitud, pero me parece que a veces pensamos la invisibilización, ¿dónde está la raíz de esa invisibilización en México, ¿no?, para las comunidades afromexicanas? Y a veces hablamos que desde el Proyecto Nación, ¿no? No, pues es que desde el Proyecto Nación, desde el proyecto del mestizaje, se habla de la raíz indígena y de la raíz europea, pero no se habla de la raíz africana. Pero realmente, ¿qué pasa con esta vida novohispana, no? Y bueno, ¿qué lugar también se ubican a las personas africanas, ¿no? Porque hay hay contradicciones, ¿no? A mí me movió mucho esta autora que menciona que no se hablaba de ellos en las crónicas porque estaban integrados a la sociedad. Me gustaría un poco como si pudieras hablar, si has encontrado algo sobre el tema. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Primero una disculpa porque ando corriendo, hay otro evento paralelo en el que colaboro, pero me di cuenta de eso y yo dije, yo tengo que estar. Mi pregunta va hacia cómo promover, reivindicar la identidad afrodescendiente cuando no se tiene como el fenotipo que se cree, ¿no? Que el pelo, el color de piel, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de la Costa Chica del estado de Guerrero. Mi papá es de origen tlapaneco y mi mamá, mi mamá tiene el pelo lacio igual que yo, pero su piel es mucho más oscura. Y nuestra manera de vivir la vida y ver la vida es pues muy costeña, ¿no? O sea, la manera como vestimos, el baile, ¿no? O sea, la manera de hablar, o sea, mi mamá es sumamente grosera, ¿no? Entonces, así como, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, bueno, mi mamá no fue a la escuela, o sea, mi mamá no sabe leer ni escribir. Y muchas personas comparten esa condición. Entonces ahora, por ejemplo, que se dio el tema de las mujeres de 60 años, mujeres afromexicanas e indígenas que podían tener derecho a la pensión,
O sea, mi mamá fue, por ejemplo, y le dijeron, señora, es que no, nosotros no somos afromexicanos. Y yo así, pero, o sea, como que era para mí, pero ¿cómo? O sea, sí, o sea, ¿no? Y otra señora también me dice, oye, pero ¿cómo le hacemos? Porque yo no sé qué sea eso, pero yo me veo en el espejo y pues yo soy negra, yo tengo el pelo chino, ¿y por qué me dicen que yo no tengo derecho a eso? Nada más nos dicen que la gente de Coajinicuilapa tienen derecho, pero de este lado, más cerca de Acapulco, nos dicen que no. Pero si yo dice, yo me dedico a la pesca y todos compartimos como esa identidad, ¿no? El vínculo con la laguna, con los cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo la entiendo, o sea, como que a mí me parece el tema muy complejo, porque hasta para mí, ¿no? O sea, yo de repente llego a un lugar y la gente cree que soy asiática. O sea, es como también pues por la raíz filipina que tuvimos con Acapulco, ¿no? Entonces, la gente cree que yo soy asiática. Pero yo recientemente apenas estoy como abrazando la identidad afromexicana, afroindígena, y yo digo, lo siento, ustedes me ven asiática y seguro sí hay raíz ahí, pero también soy afroindígena, ¿no? Pero de repente, o sea, hasta a mí me cuesta como el poder sostenerlo, inclusive, insisto, frente al espejo, y también el poder decirle a la gente, a las personas, es que sí, efectivamente, somos afromexicanos y afromexicanas, ¿no? Pero insisto, la gente dice, es que ni siquiera sé qué es eso. O sea, mi mamá dice, yo ya sé que venimos de África, pero no sé decirlo. Pues, o sea, si me pongo a pedir un derecho, es como yo no sé cómo decir que venimos de África. Entonces, bueno, eso, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, parece que eu e Fábio combinamos, mas não há nenhuma combinação. Mas sua pergunta foi muito importante, caro companheiro, porque quando falo sobre minha tese de doutorado em México ou em Brasil também, algumas pessoas, inclusive bibliotecólogos brasileiros, me perguntam, mas por que aí está usando uma ferramenta analítica do feminismo negro para mirar a bibliotecologia brasileira e como nós outros trabalhamos em Brasil? Para mim, como uma feminista negra e madre, mulher, enfim, é muito importante utilizar a interseccionalidade para isso, porque eu... E aí, caminho para a pergunta de Fábio, né? O que faz com que as pessoas acessem as bibliotecas? Por que vocês vão na biblioteca? Nós outros, qualquer um de nós, vamos à biblioteca para alcançar uma informação, para atender as necessidades informacionais que temos, não? E quando chegamos na biblioteca, para alcançar uma informação que precisamos num livro, num artigo, num periódico, em outro suporte informacional, para atender essa necessidade informacional. E se tratando de Brasil, somos pessoas negras, mais da metade da população brasileira. Então, sempre mirei nas bibliotecas, nesses 20 anos de atuação como bibliotecóloga em Brasil, que as bibliotecas brasileiras não há em suas coleções, como disse antes, livros que representem a cultura e a história da população afro-brasileira. Tampouco indígena. O que miramos nas bibliotecas brasileiras são conhecimentos de pessoas brancas, apenas. Então, será que eu, meu filho, que é um jovem negro, e seus amigos que são negros, conseguirão ir à biblioteca e alcançar uma informação que trata de nossa cultura e nossa história? Se não há livro, se não há periódico, se não há outras maneiras de se alcançar a informação que nos represente, porque meu filho irá à biblioteca. Em sua escola, por exemplo, há uma biblioteca escolar que agora recebe do governo brasileiro livros que são escritos por escritores negros, que são escritos por escritores indígenas. E agora meu filho
estar acessando informações que eu, quando estava na escola, não tive acesso. Então, para mim, minha escola, onde havia uma biblioteca, só apresentava para mim informações da população branca do Brasil. Então, caro amigo Fábio, as bibliotecas brasileiras, elas são aparelhos hegemônicos de poder. As bibliotecas brasileiras ainda hoje representam as necessidades e aquilo que as pessoas brancas querem que as bibliotecas tenham como informação. E aí pergunto para vocês, não apenas tu, meu amigo, mas para todos, para que vocês comecem a pensar o seguinte: como vamos construir nossas identidades étnicas se não acessamos informação que nos traga elementos para construir a nossa identidade étnica, para conhecermos a nós próprios, para conhecermos nossas histórias? Então, como é que as pessoas da Costa Chica vão saber se são ou não pessoas afro-americanas? Porque o país não dá elementos para que essas pessoas acessem a sua identidade, saibam quem são. Porque não há, aparentemente, e acho que posso falar, interesse do governo americano para isso. Não? Então, essa é minha tese e meu ativismo em Brasil é justamente para que as pessoas negras e as pessoas indígenas tenham respeito por ser pessoas negras e pessoas indígenas, ao saber que outras pessoas acessaram as bibliotecas e tomaram conhecimento do que são de verdade. O conhecimento, a informação, são também instrumentos para combater o racismo estrutural. São também elementos para se combater o patriarcado. São também elementos para que nós outros conhecemos como funciona as ferramentas de capitalismo e como o capitalismo atua em nossas vidas. Como o capitalismo, como um sistema opressor que interseccionalmente trabalha com racismo e trabalha com patriarcado, controla nossas vidas e dizem para que servimos e quais acessos podemos ter, né? Então, chegando à conclusão da pergunta de Fábio, precisamos descolonizar as bibliotecas brasileiras. De que forma? E agora vou parar a inquietude de Jean. Em Brasil, por exemplo, tenho conhecimento de que bibliotecas escolares, bibliotecas que funcionam em escolas privadas e públicas em Brasil, estão formando suas coleções a partir da necessidade dos docentes das universidades e também das escolas. Por quê? Porque há em Brasil uma política pública, uma legislação que obriga que todas as matrizes curriculares, em todos os currículos escolares e também nas universidades, tenham disciplinas, classes que tratem de visibilizar a cultura dos povos indígenas e de povos afro-brasileiros. Então, se eu, que também sou uma maestra de bibliotecologia em meu estado, como que vou lecionar na classe de uma disciplina que temos também na bibliotecologia brasileira chamada de Relações Raciais para Bibliotecários? Vou pedir para um aluno escrever uma pesquisa se a biblioteca de minha universidade não tem livros que pedir para que ele acesse, para que ele possa fazer sua investigação. Então, um movimento que nós outros fazemos em nosso país, não somente eu, mas também outros bibliotecólogos brasileiros, afro-brasileiros, bibliotecólogos indígenas, estamos buscando fazer com que as políticas brasileiras educacionais e que as bibliotecas também estejam atentas à implementação dessas políticas públicas. Então, eu, quando em minha universidade, todo ano, encaminho uma lista de livros para a biblioteca de minha universidade. E a biblioteca
compra, adquire esses livros, e esses livros vão para as estantes, e esses livros são acessados por mim, alunos, assim como também alunos de outros colégios, como alunos de História, alunos de Ciências Sociais, alunos de Geografia, e desta maneira vamos ampliando o acesso à informação, que seja uma informação que vai descolonizar a mente de pessoas racistas. Assim espero também. Não? Então, essa é uma necessidade que temos. Né? Acredito que o acesso à informação, uma educação antirracista, né, que as bibliotecas promovam, e falo apenas de coleções de livros, acervos, né, que fazem parte de coleções de bibliotecas, mas também hablo também de outras possibilidades, né, que o bibliotecólogo pode fazer, tanto aqui em México, como em Brasília, como em qualquer outro país, onde temos essa herança escravocrata da esclavitud, que impossibilitou com que nós outros podemos fazer com que nosso conhecimento fosse respeitado, visibilizado, também atendido e respeitado, que Ih, me perdi. Peraí, não minto. Né, que é justamente de compreendermos que há uma necessidade desse processo contínuo, infinito, sem concluí-lo, né, para que todas as pessoas tenham conhecimento de que agora lembrei para concluir, né, que podemos, por exemplo, o que fazemos em algumas bibliotecas que tem em Brasil, como bibliotecas que chamamos de bibliotecas temáticas. Minha companheira e amiga Priscila, por exemplo, em seu centro cultural, há uma biblioteca de apenas livros escritos por pessoas negras, e os estudantes que vão a essa biblioteca, eles têm acesso aos livros não apenas no contexto físico, mas tem a possibilidade de participar do lançamento de um livro, onde ele pode falar com o autor do livro, não? Então, isso também é um movimento, é uma atividade que pode ser construída em las bibliotecas, por exemplo, né? E os bibliotecólogos precisam realmente conhecer as necessidades de suas comunidades, onde estão inseridas, né? E o que nas pessoas que estão neste contexto desejam, né, de informações para lá acessar. É isso. Gracias. ¿Quieres continuar tú? Okay. Bueno, voy a tomar porque me cuesta un poquito. Muchas gracias por sus preguntas y por sus aportes que nos están haciendo como reflexionar un poco más. Espero ser clara con todo lo que quiero compartirles, porque la verdad es que todos sus comentarios fueron bastante alentadores con lo que quería también compartirles y lo que intentaba expresarles en el momento de la propuesta que tenemos aquí. Entonces voy a hacer una mezcla de todos para poderles responder. Y es que en primera instancia, cuando ya nos preguntaba como de la decolonización de la percepción, me estalló mucho la cabeza con todo lo que nos decía, porque es justamente lo que yo intentaba transmitirles. En el momento en el que yo les decía que cuando yo era muy pequeña no existía una identidad sobre la cual yo pudiera construir mi propia percepción, es lo que nos está diciendo Jan, como que él no se percibía como negro en su espacio hasta que salió de él. Y lo mismo me ocurrió a mí. Yo no sabía que éramos negros hasta que dejé de ver que no toda la gente en el entorno fuera de mi localidad era como nosotros éramos. Y en este sentido no solamente hablo del color de piel, porque entonces estaríamos cayendo en un colorismo absurdo en el que tendríamos que decir quién es lo suficientemente negro para ser negro y quién no lo es, porque yo me he encontrado en ese lugar. Yo me he encontrado en el lugar en el que me dicen, ok, pero tú no te puedes identificar como negra porque mira tu color de piel, ¿no? Y para mí esto es muy fuerte porque, en esos momentos es cuando yo les estoy intentando hablar de que cómo construimos nuestras identidades. Si bien me hace sentido como todo lo que estamos hablando de conocerse fuera de los espacios, también quisiera
que habláramos de la autopercepción colonial que tenemos de nuestro propio ser, porque hay muchos momentos en el que yo como mujer afrodescendiente y en el proceso de identificarme como una mujer negra que aún me da miedo por estos cuestionamientos, entiendo perfectamente que no existe un parámetro sobre el cual podamos construir esta identidad, sí, pero esta autopercepción colonial también nos ayuda a cacharnos en los momentos en los que nos estamos blanqueando en la intención de pertenecer a los espacios de los que queremos ser pertenecientes. Y no como en un sentido de necesidad, sino en un sentido de construcción identitaria personal que cada una de las personas lleva individualmente, sino que más bien cuando intentamos accesar a dimensiones que no deberíamos de tener acceso, ¿no? Como espacios académicos, espacios sociales, espacios privilegiados en tanto a términos económicos, por decirlo de alguna manera. Y entonces necesitamos expresar esta necesidad del ser, pero sí también creo que en México, cuando ya voy un poco más encaminada a la pregunta de cómo debemos hacer esta percepción de descolonializar el ser negro en México, históricamente hemos caído en dos vértices muy concretos. Uno, que es el que ha predominado, no sé, los últimos 50 años, si no es que más. Las personas negras que existen en México, sean del tono de piel que sean, ya les digo que el colorismo es otra dimensión del problema, no existen en México. Y con no existen me refiero a que siempre somos migrantes. En los términos en los que los decía Jan, a mí también me ha ocurrido muchas veces, ¿de dónde eres? Porque tú no eres de aquí. O sea, no creo que seas africana, pero tampoco eres como cubana, eres de América Latina. Y siempre somos migrantes. El sentido de pertenecimiento siempre está cuestionado en ese mismo sentido, en la percepción social del no existir. Y eso es un sustento fundamental de la erradicación del ser negro. Y estas cuestiones identitarias, entonces, ahora que las proporciones de las sociedades tienen una idea de que las poblaciones afrodescendientes en México existen, no diría yo que como una moda, pero sí como una novedad en la sociedad mexicana, se convierte en un cuestionamiento constante, ¿no? ¿Cuándo sí pertenezco y cuándo no pertenezco? Como nos decías al final, de cómo a mí me puedes decir que entonces no lo soy porque yo me estoy viendo tal y tal y tal y tal, pero no existe un sustento histórico identitario en el que nosotros podamos decir, en estos términos yo pertenezco o no pertenezco. ¿Por qué? Porque yo provengo, como les dije, de José María Morelos, mi gran pueblo, que lo llevo en mi corazón a donde sea, que está en la Costa Chica de Oaxaca y está rodeado de otras localidades afrodescendientes también. Pero entonces también hay una mezcla entre personas afrodescendientes e indígenas en mi localidad y existe mucho este cuestionamiento todo el tiempo de quiénes sí son y quiénes no son. Y en términos de qué nos estamos otorgando estos títulos. Entonces, no por dar títulos, sino como por construir identitariamente lo que naturalmente somos o no somos. Y estos creo que son los problemas fundamentales de la identidad que estamos intentando abordar, porque vuelvo y repito a la misma premisa que ya les compartí. ¿Cuándo se es lo suficientemente negro o no se es? Porque entonces, para que yo me pueda autodenominar negra o afrodescendiente, mi piel tendría que ser muchísimos tonos más oscura de lo que es. Pero creo que ese no es el objetivo y tampoco son los términos en los que las luchas se están planteando. Entonces, para ya no extenderme mucho más de lo que quisiera seguir comentando con todos ustedes, que muchas gracias de nuevo por todos sus comentarios. Me parece muy oportuno y es por eso que les comentaba que en Aquilombarnos es el trabajo que intentamos hacer. Porque construir esta identidad desde lo local es lo que nos va a ayudar a sostener nuestras luchas identitarias y entonces poder sostener las luchas en general de las localidades estatales para escalarlas a nivel nacional. Porque si bien existen luchas, yo no las estoy negando en ningún momento. Entiendo que hay muchas otras mujeres que han estado en el lugar en el que yo pude haber estado en cualquier otro momento y que gracias a ellas yo puedo ocupar espacios como estos.
Sí quiero decir que se necesitan propiciar más espacios en los que se construya este entramado base identitario que sea capaz de sostener las luchas y compartir las necesidades de las que estamos hablando, para que en este sentido podamos no solamente crear movimientos sólidos y que lleguen a no conclusiones, pero sí que tengan logros significativos en las comunidades y que sean representativos para ellas, sino que también que sean representativos históricamente, porque como nos decías, es muy importante la representación y poder leernos en otros espacios. Y no solo leernos en el sentido físico, sino como leernos en el ser y en el existir, de que somos personas con identidades afines y que de alguna u otra manera nos reconocemos, y en ese camino reconocemos la lucha y reconocemos nuestro camino para el futuro. Y creo que eso sería todo, para no extenderme mucho más, y muchas gracias a todos. Hola, igual muchas gracias por las reflexiones. Creo que me voy yo con más aprendizajes de aquí, de cómo llegué. Y también gracias por el cuestionamiento. Y me parece muy importante, claro, lo que estabas diciendo, porque me recordó igual cosas de que ya he ido revisando. Concuerdo en que no realmente debemos de enfocarnos como en esta idea de Proyecto Nación como para hablar de ciertos borramientos dentro de la historia. Entonces es por eso que si decidimos como irnos más atrás, ver de qué manera es de que se hace esta homogenización, o también se pasa por alto mencionar tal vez la presencia o la actividad que tuvieron otras calidades dentro de la población o hispana. En este caso, lo que yo he encontrado, y retomando más a Solange Alberro, Pilar Gonzalvo, que son las que hablan acerca de la vida cotidiana dentro de la Nueva España, no necesariamente debías de encarnar un cuerpo racializado como negro o como blanco para poder considerarte como de tal calidad. En este caso se refieren a de que importaba más el estatus realmente de lo material, de qué tanto poder adquisitivo tenías tú como persona, como para que se relacionara a cierta calidad. En este caso, también muy discutido esta idea de castas y de su clasificación y jerarquización dentro de la sociedad novohispana, porque si lo vemos tal vez desde la visión de estas dos autoras, van a decir que es realmente inoperante, porque no es como de que en todo documento apareciera como de, no sé, Solángel, persona mulata, salta para atrás. O sea, son justo ya dentro del imaginario muchas categorías que se fueron dando, pero precisamente como para un público externo y no necesariamente para el desarrollo interno. Entonces, si seguimos esta idea, podemos hablar claramente de homogenización y borramientos, porque a partir de las relaciones que se tenían entre diferentes calidades, muchas de ellas sí asimétricas, pues llegaba un punto en que tal vez justo qué tan blanco, qué tan negro eres, no importaba del tanto, precisamente porque se veía más hacia qué tanto tenías en cuanto a material. Ellas ponen un ejemplo en donde ponen a una persona española, pero que si no tenía realmente como que ese estatus, ese renombre, capital suficiente como para demostrar que pertenecía a esa calidad, era leído como una persona negra. En cambio, también había ciertas situaciones en donde si esta persona racializada como negra, pues igual por sus relaciones con otras calidades o dentro de la sociedad había tenido ya la la libertad y comenzaba como que a generar más riquezas, se le iba a leer como persona española o ya más hacia el blanqueamiento. Yo creo que eso es lo que yo podía relacionar con tu pregunta y que podríamos hablar entonces de que sí, podríamos decir homogenización y borramientos como desde esta parte histórica. Gracias. Bueno, pues muchas gracias.